Me voy a saludarlo a Roberto Bachmann. Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Gracias como siempre, Roberto, siempre amable con No, Corrientes. Roberto, por el contrario. primero, ¿cómo ve toda esta situación? ¿Cómo lo analiza en lo personal? Y después preguntarle si tiene algunos números respecto del gobierno nacional y el impacto que ha tenido esta crisis tan particular en el gobierno nacional. Bueno, sí, para empezar, esto ya pasó de ser una tormenta, como lo querían plantear desde el gobierno. Esto es una crisis con implicancias económicas, sociales y hasta políticas. Yo le voy a dar 4 indicadores Mm, para que usted vea cómo esto está impactando en el gobierno en estos últimos meses. La imagen de Macri que bajó bastante desde, llamémosle, octubre del año pasado, cuando ganó las elecciones de medio término, de 55, 56% a 34%, prácticamente redondeando 20 puntos de caída. mm, La aprobación de gestión está un poco más abajo, está en 31%. La confianza en el gobierno es otro indicador que no le da bien, que rompe la barrera del 30% y queda en 29,5%. Y otro indicador todavía más complejo para que lo analicen es el rumbo, la percepción, si es correcto o incorrecto, el rumbo que está marchando Argentina, que da que es incorrecto el 26%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el 26% y el 34% es gente que puede, que está cerca del gobierno, que está muy entre preocupada y enojada, mm. que ya no es el núcleo duro que fue y que jugó así en las últimas elecciones, y porque la crisis económica, que ahora también se ha convertido en política, él está impactando sustancialmente. Esto sería el primer resumen. Hay muchas otras cosas para hablar, ¿eh? Ujú. Lo primero que uno se pregunta es, ¿la sociedad tiene todavía la paciencia necesaria con un gobierno que no está encontrando la respuesta? ¿Cómo lo analiza? Eh, la sociedad argentina, es cierto que hay una grieta, pero es una grieta muy particular. No es que esta sociedad está dividida en dos partes y chau, punto, se Mm, enfrentan. Sí, hay dos partes que tienen mucho anclaje ideológico. Fíjese que entre 26 y 35% tiene un anclaje ideológico no populista, llamémoslo, mm, más de derecha. Hay un montante sobre un radical, sobre un electorado, una población filo radical, que había perdido en muchas provincias referentes políticos por la crisis que tuvo el radicalismo a partir de la caída de la convertibilidad, y que encontró en Macri como una especie de conductor que podía traerle nuevamente la esperanza de que el radicalismo podía volver a gobernar. Eso no se mueve. Fíjese usted que después, cuando veamos, si quiere que le diga algunos indicadores, porque yo mm. no creo mucho en los resultados de intención de voto todavía, porque la gente está muy lejos de las Sí, elecciones, está muy preocupada por lo que pasa ahora, sí. pero esto representa esta realidad. Póngale el 30% de la población, a pesar de todo lo que pasó, sigue creyendo que Macri puede resolver este problema y va a Mm, seguir apoyando hasta que, bueno, se caiga el muro. El otro lado, el segmento opositor viene creciendo, mm, ya está en el orden casi del 50%, o mm, alrededor del 50%. Sí, el sector opositor es una bolsa de gatos, porque ahí están los kirchneristas, mm, ahí están los peronistas no kirchneristas, ahí están ¿cómo se llaman? Los progresistas, la izquierda que tiene fortaleza de 4, 5, 7 puntos en algunas provincias argentinas, y luego los indecisos, que son, digo, indecisos
que no se definen por ningún partido, pero se definen claramente opositores. Ahí sí hay un anclaje ideológico. Este modelo los llegó hasta acá para ellos. Están muy enojados con el modelo, tienen muy mala imagen de Macri, no creen en los ministros. Es durísimo. Es la mitad de la población. Pero como están divididos, esto no alcanza electoralmente. Claro. Y pasa a ser importante el pie de la balanza, el 30% que son los independientes. Y acá viene la clave de la Argentina, porque en la Argentina está este segmento de independientes que no tienen anclaje ideológico, no son peronistas ni antiperonistas, ni macristas ni antimacristas, piensan primero en su bien personal, de la familia, en su trabajo, en sus hijos, en vivir tranquilo, no se atan a ningún carro político y van votando de acuerdo a lo que ellos creen que le va a dar mayor bienestar. No está mal, es una actitud social. Por ejemplo, en el 2011 estuvieron mucho más cerca de Cristina Fernández. Por eso sacó el 54% de los votos, cuando sus votos verdaderos en ese momento eran alrededor del 42, 43, 44%. Había 10 puntos en Cristina que eran de este electorado independiente que dijo, sigamos creyendo en este gobierno porque los que están en la oposición no tienen proyectos. Sí. A ver, esto es lo que hoy pasa en Argentina. Sí. El día que los independientes se cansen notablemente, bueno, la Argentina va a estar frente a un problema serio. Claro. Hoy por ahora los independientes están expectantes, enojados con la economía, preocupados por la economía, y ahora empezaron a preocuparse también por la política. Porque la causa de los cuadernos de Centeno, como digo yo, destapó una olla a presión que salpicó para todos lados. A ver, pero entonces podemos llegar a interpretar que lo independiente abre la ventana para ver si hay algo dentro de la política que le puede llegar a cautivar, o sea que lo que está faltando Exacto. En esta suerte de oferta es la demanda, es decir, bueno, ¿qué político me cautiva? No hay ninguno que canalice nada, ¿no? Y ahí viene el problema, en el segmento de los opositores peronistas, tomando los peronistas todo en su conjunto, incluyendo al peronismo no kirchnerista, Cristina Fernández tiene su principal fortaleza. Cristina ha perdido algunos puntos, había llegado a 42% de imagen positiva, hoy está en 39%, pero los puntos esto lo perdió como efecto de los cuadernos de Centeno. Ahora, estos puntos los pierde por el electorado independiente que se estaba acercando a su imagen, porque en el núcleo duro de Cristina sigue siendo un 34-35%, núcleo duro, que dice, me digan lo que me digan de Cristina, yo la voy a seguir votando. Algo así como lo que pasa en ese núcleo duro que yo le hablé de alrededor del 30% de Macri. Esos son los que representan los dos extremos de la grieta. Me queda, y no puedo dejar de preguntarle en el medio de todo esto, porque hace rato, hablando con otras personas también, me decían más o menos un análisis sin mirar en cuanto a números respecto de esto, y me sobrevuela la cabeza permanentemente, es que estamos a las puertas de un terreno fértil para un outsider. Sí, bueno, pero tampoco aparece con claridad el outsider, Sí, claro, yo diría que estamos en el terreno fértil de la aparición de nuevos dirigentes. A mí me gustaría que vengan más de la política o de algún otro ámbito que podría ser el educativo o el social, no del mundo del espectáculo, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos que creyeron que estas soluciones mágicas del mundo del espectáculo podían resolver este problema, pensaron en Tinelli. Claro. Se midió a Tinelli. Yo vi encuestas de Tinelli, yo mismo hice una prueba, y Tinelli está bien para ser el conductor de Showmatch, pero no me parece que no está para la cabeza de los argentinos para que sea presidente. No mide bien. Ahora, que hay lugar para la aparición de un candidato que sorprenda,
esto puede dar vuelta este panorama que tenemos complejo del 2019, donde hoy, así como están los números, se va a un balotaje seguro y ni sabemos quiénes son los dos que puedan ir al balotaje, porque en todos los sectores de la política, llámese Cambiemos, llámese kirchnerismo duro, llámese peronismo blanco, en todos tienen debilidades que los pueden, y piso no tan firme. Entonces, los dos que puedan llegar al balotaje, ni Macri tiene seguro el balotaje, ni Cristina lo tiene seguro, ni el peronismo blanco lo tiene seguro. Y esto puede pasar en un balotaje que después va a pasar cualquier cosa, porque ya es distinto, ya la gente, Cristina también arrastra sus males, Macri arrastra sus males, y dentro del peronismo no kirchnerista tampoco ha surgido un candidato que, digamos, este es el hombre, ¿no es cierto? Pero usted quizás ha sido muy benévolo cuando miró solamente Tinelli. Digo yo el outsider pensando que en otros países en realidad los outsiders vienen del lado no solamente social, puede venir del económico. El empresariado con Donald Trump es emblemático, pero digo, de un radicalizado total, un tipo que sea radicalizado total y que capte, ¿no? Usted me está hablando de Bolsonaro en Brasil. O del mismo Trump en Estados Unidos. Trump en Estados Unidos, o la presidenta de Croacia, que viene de un partido, de una extracción de derecha con una historia bastante negra en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, puede. Sí, yo dije Tinelli, ¿sabe por qué dije Tinelli? Sí. Porque se midió. Sí. Porque fue noticia, y no es más, Tinelli se reunió con María Eugenia Vidal y con Rodríguez Larreta, para ver si puede estar en la política. Pero yo no veo todavía en la Argentina un Trump, no veo un Bolsonaro. El ejército argentino tampoco puede sacar hoy un candidato de la galera, un ejército que ha quedado muy desposicionado políticamente, por lo menos desde el año 83, solo que haya un tapado, y estemos hablando usted y yo acá, y en otro lugar estén armando. Sí, que estén armando algo. Eso sí puede ser, pero hay terreno fértil para lo que usted me pregunta. Sí, hay terreno fértil, porque la gente está muy enojada, la gente pierde esperanza, pierde credibilidad en los políticos. Por eso y hoy publicamos una encuesta en Página 12 y lo advertimos, digamos, de alguna manera, que la causa de los cuadernos salpica para todos lados. Claro. Entonces la credibilidad que queda después en la gente, después de esta causa, es bajísima para todos, para los políticos, para los empresarios, para los jueces y hasta para los legisladores, porque la gente dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la verdad? Y yo me levanto todos los días, tengo que laburar, pago mis impuestos, me aumentan el colectivo y me la banco y lo pago, y estos hacen lo que quieren, guardan bolsos, tiran bolsos. Claro. Sí. Bueno, esto es el tema, ¿no es cierto? Por eso yo le planteaba que esta crisis que nace como económica y social, ojo que los movimientos sociales están en pie de guerra, ¿no? Esto no quiero levantar malas ideas, pero los están. También está con una crisis, hoy también podemos ver una crisis política. Pero como le dije antes, acá parece como el libro de Scalabrini Ortiz, el hombre que está solo y espera. Sí. Y espera ahí en un bar que alguien le diga cuál es el camino. Sí, que alguien le muestre algo distinto o la posibilidad de un le muestre algo distinto. Sí. Que le diga que, digamos, el Perón del 44, claro, que de pronto le mostró un sector de la sociedad que podía haber trabajo blanco, que podía haber aguinaldo y vacaciones, y que la gente del campo podía venir, que vivía de las raíces, que podía venir a la ciudad porque le iban a dar trabajo en las fábricas, así como en el principio de la década muchos de nuestros abuelos llegaron de Europa para hacer la América acá en nuestra querida Argentina, ¿no? En el comienzo usted me dijo también hay otros indicadores que me preocupan. ¿Cuáles son los indicadores que le preocupan a usted en particular? No, los indicadores que preocupan son que no hay expectativas.
La Argentina está sin expectativas. Hay 80% que desaprueba lo actuado en economía y no tiene confianza en el equipo económico. Y que esperan, y más del 60% esperaba que la semana pasada haya un cambio en el equipo económico que implique de alguna manera algún tipo de cambio de rumbo en la economía para darle una expectativa. Hasta ahora es más ajuste y, como decía Melconian, pollito con puré de calabaza. Sí. Segundo, casi 9 de cada 10 argentinos tiene problemas para llegar a fin de mes. 45% porque directamente no le alcanza y otro 40% porque llega con lo justo. Y esta situación es cuando los economistas ven el peor escenario, porque tienen indicadores objetivos de recesión, que es más de 3 trimestres con caída del Producto Bruto, y cuando la gente se pone recesiva. Porque la gente, independientemente del Producto Bruto, independientemente de los indicadores económicos, si llega con lo justo a fin de mes, no empieza a bajar sus consumos, a evitar los gastos, a comprar segundas, terceras, cuartas marcas, a dejar de comprar mucha carne y empiezan a cambiar sus hábitos, los que menos tienen, y bueno, ni hablemos de la planificación de vacaciones y ese tipo de cosas. Solamente en este momento está consumiendo tranquilamente el 10% de nuestro país, el 11%, es lo que en sociología se llama la clase alta, nivel socioeconómico ABC1, que justamente representa el 11% de la población. O sea que hoy esta crisis también está afectando a la clase media. Esto es lo que le digo preocupante. Sí. Creo que son indicadores, por eso cuando la gente le preguntamos acerca de la intención de voto, tienen todos los políticos imagen muy negativa, no los ven como presidentes. Sí. Los dos núcleos duros sí votan a sus candidatos, y los independientes están ahí dando vueltas pensando en quién votar, porque los que votaron, muchos de los independientes, la mayor parte de los independientes, 60% de los independientes que votaron a Macri, hoy están arrepentidos de su voto, del 2015 y del 2017. Sí, 60% están arrepentidos. De los independientes, que son el 30%, o sea que son más o menos 18 puntos de los independientes. Roberto Bachmann, gracias, muy amable. Que tenga buen domingo. Igualmente para ustedes. Gracias por estos minutos, licenciado Roberto Bachmann.